Fundamenta.com. Píldoras de ciencia. Espacio ofrecido por Sapiencia. Hola amigos, hola amigas, aquí estamos en otra píldora de ciencia. En esta ocasión la píldora será presentada por nuestra compañera Alicia Montesinos, que es investigadora Ramón y Cajal en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación. Alicia va a hablarnos sobre comunidades de plantas e inteligencia artificial. Esta píldora promete muchísimo. Os dejamos con ella. A veces pensamos que las ideas que se les ocurren a los científicos surgen a raíz de muchas horas de lectura y de un pensamiento profundo y concienzudo, introspectivo, y aunque algunas veces puede ser así, otras veces esta fuente de inspiración para la ciencia es simplemente proviene de las relaciones humanas entre científicos, que también son humanos. Muchas de las ideas novedosas en la ciencia pueden surgir de una reunión de amigos en un bar, donde un bioquímico, un físico y un ecólogo, como si fuese el chiste, se juntan a tomar unas copas y después de la cuarta alguien dice ¿que no haríamos algo juntos? Y de ahí se organiza un aquelarre del que surgen ideas que ninguno de ellos hubiera imaginado de manera independiente. En estas mezclas inesperadas de disciplinas surgen ideas que pueden ser interesantes y hoy quería contaros una que surgió al juntar los intereses de unos físicos del Instituto de Física Corpuscular, el IFIC, y unos ecólogos del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, el CIDE, ambos centros del CSIC aquí en Valencia. Los investigadores del IFIC son expertos en inteligencia artificial, que como sabéis es una herramienta que está muy de moda, en la que se entrenan algoritmos para que reconozcan patrones presentes en los datos de los que se alimentan. Así, si tenemos un montón de fotografías de rostros humanos, estos algoritmos pueden ser capaces de aprender cómo es un rostro humano y generar fotografías de rostros humanos que no existen, pero que serían perfectamente posibles, de manera que no seríamos capaces de distinguir qué fotos son reales y cuáles se han generado artificialmente por estas técnicas. Bueno, pues estos físicos, expertos en inteligencia artificial, contactaron con el CIDE para plantear si se podría abordar alguna pregunta ecológica utilizando estas técnicas. En este centro de investigación hay ecólogos vegetales interesados en entender cómo se relacionan las distintas especies de plantas dentro de una comunidad. Sobre todo en ambientes áridos, donde hay una fuerte limitación por nutrientes y muy poca disponibilidad de agua, las plantas tienden a agruparse y en unos círculos de unos 10 o 15 centímetros de diámetro pueden albergarse hasta 4 o 5 especies de planta viviendo juntas en un mismo vecindario. Una pregunta clásica en ecología de comunidades es entender si existen algunas reglas generales que nos puedan ayudar a predecir qué grupos de especies tenderán a convivir en estos vecindarios y cuáles se evitarán entre ellas. Si pensamos en pares de especies, dos especies, esto podría ser relativamente fácil. Podemos ir al campo, muestrear todos estos vecindarios que encontremos y cuantificar, reportar qué especies viven en cada uno de estos vecindarios. Después, con esta información se podría cuantificar qué combinaciones de dos especies concretas son muy abundantes, aparecen en muchos de estos vecindarios, y cuáles son muy poco abundantes y casi nunca aparecen. Las primeras tenderán a convivir en un vecindario, mientras que las segundas tenderán a evitarse. Sin embargo, cuando en lugar de parejas pensamos en tríos, pues la cosa se complica. Podría ser que sea común que dos especies vivan juntas, pero solo cuando una tercera también está en el vecindario. O al contrario, solamente si una tercera no está en ese vecindario, estas dos especies pueden vivir juntas. De manera que para abordar estos tríos y saber cuáles de ellos se complementan y pueden convivir frecuentemente en los vecindarios y cuáles son incompatibles y no va a ser fácil encontrarlos, habría que muestrear muchísimos vecindarios. Esto va a ser muchísimo más costoso para encontrar el determinado triplete de plantas, el trío de plantas en el que estamos interesados. Si además queremos evaluarlo con 4 especies de plantas, pues sería todavía más difícil.
De forma que en el campo, y mediante las técnicas que usamos generalmente los ecólogos, pues no es fácil estudiar cómo influyen terceras o cuartas especies en la convivencia de un determinado par. Pero los físicos pensaron que la inteligencia artificial podría ayudarnos a entender este desmadre. Por ejemplo, si sabemos qué especies conviven en miles de vecindarios muestreados, los algoritmos pueden aprender estos patrones y generar nuevos vecindarios artificiales. Serían vecindarios inventados, pero serían vecindarios posibles, como en el caso de las fotografías de los rostros humanos. Ahora sí, dispondríamos de suficientes vecindarios, de hecho todos los que queramos generar, en los que poder abordar cómo terceras o cuartas especies pueden condicionar la convivencia de ciertos pares de especies. Además, también podemos generar muchos vecindarios artificiales con un número creciente de especies, con una especie, con dos especies, con tres especies, y explorar qué especie es más probable que entre a un vecindario sabiendo qué especies ya viven en él. Esto puede ayudarnos a entender los procesos de sucesión de especies en una comunidad y, por tanto, predecir cómo cambiaría una comunidad de plantas cuando cambian las especies que la componen, por ejemplo, debido al cambio climático o debido a perturbaciones ambientales. Estos son algunos ejemplos sobre cómo la ciencia puede nutrirse de la curiosidad de conocer en qué temas interesan otras personas que provienen de disciplinas muy distintas y, sobre todo, de compartir la diversión de intercambiar impresiones e ideas sobre temas aparentemente desconectados. Y si es con una copa de por medio, pues mucho mejor.